Buen día, soy Austin Antonio y esta es una historia original, espero sea de su agrado, sin más que decir. Disfruten del video. Eran tres amigos viajeros que se llaman Fer, Brian y Derek. Estos tres amigos disfrutan de los viajes en busca de lugares paranormales. Fer, que es el líder del grupo, él había escuchado rumores de un cierto lugar aparentemente paranormal. Ya que en los sitios a los que habían estado antes resultaban falsos o tenían una explicación lógica. Fer al escuchar los rumores se ilusionó tanto que no tardó en comunicárselo a sus dos amigos. El líder empezó a decirle a sus compañeros que había escuchado mitos sobre un hospital en el que se escuchaban ruidos inexplicables. Ellos acordaron el día y lugar para iniciar su viaje. Cuando llegó el día de su aventura, se prepararon y se dispusieron a iniciar su viaje en el día, ya que acostumbran a quedarse una noche en el lugar y si logran ver algo más se quedan más noches a investigar el lugar. Antes de llegar a su destino decidieron pasar a comer algo. Cuando estaban comiendo un tipo de la nada con aspecto raro se acercó a ellos e interrumpiendo su plática les advirtió que no fueran a ese hospital. Porque todos los que han entrado en el hospital, jamás se vuelve a saber de ellos. Derek, que es el miembro del grupo más asustadizo, le preguntó al tipo que cómo y por qué sabe tanto de ese hospital. El tipo se sienta entre ellos, y con voz fuerte le dice a Derek que le contara algunas historias de las personas que entraron y jamás salieron. Hace un par de años entraron 4 chavos a pasar un rato en ese lugar, pero jamás salieron, y lo único que se pudo encontrar de ellos fue un zapato y una lengua que aún tenía sangre fresca, como si se la acabaran de cortar. También a una pareja de recién casados se les hizo emocionante tener algo de intimidad en ese lugar, grave error, ya que solo se descubrió su carro de la pareja poco tiempo después de entrar, y el tipo que encontró el carro dice que escuchó unos gritos tan fuertes que lo hicieron temblar de miedo, y al día siguiente que entró la policía a investigar, no encontraron nada de ellos. Y la historia más impresionante es la de cuando entraron 2 personas a querer grabar un poco de ese lugar, pero uno de ellos jamás salió del lugar, y el otro inexplicablemente logró salir con una cámara, aunque no tuvo tanta suerte ya que se volvió completamente loco, pero cuando la policía revisó la cámara se quedó sorprendida por lo que vieron. En la cámara se ve a las 2 personas corriendo y se escucha de fondo gritos y lamentos, como si los que alguna vez fueron pacientes en ese hospital siguieran ahí. Además se ve como el amigo del que logró salir es asesinado de forma inexplicable, en un cuarto muy raro con un gran espejo y una bañera. Fer interrumpe al tipo y le pregunta, ¿qué pasó con el sujeto que logró salir? El tipo le contesta y le dice que se suicidó 6 meses después. Los 3 amigos se sintieron un poco frustrados por lo que escucharon, y solo acabaron de comer y se dispusieron a ir a ese hospital. Al llegar al hospital que está en medio del bosque, el vigilante y cuidador les contó la historia del hospital. El hospital psiquiátrico fue construido en 1910, tenía una capacidad máxima de 1500 pacientes, pero tenía una sobrepoblación enorme de 2500 pacientes, el hospital era un caos total, habían pacientes que tenían que dormir en el piso y a veces hasta dormían desnudos, en varios pabellones le ocurrían cosas raras a los pacientes, incluso llegaron a morir por causas inexplicables. Un día un grupo de pacientes asesinaron al médico y a varias enfermeras. Después de ese día el hospital cerró sus puertas y fue abandonado por completo. Después de que cerró sus puertas, varios años después yo llegué y fue cuando me di cuenta de lo que sucede en este lugar. En la recepción siempre se mueven las cosas. Cerca de las escaleras del segundo piso una ventana siempre se abre. En el pabellón de enfermos de retraso mental podría jurar que vi al doctor que fue asesinado. Por las noches se escuchan gritos y lamentos por todo el hospital. Incluso por las noches una habitación parece que está iluminada, pero lo extraño es que en esa habitación solo está la bañera que se dice se suicidó una mujer en ese lugar. Una vez dentro colocaron cámaras en la recepción, en las escaleras del segundo piso, en el pabellón de retraso mental y alrededor de donde se instalaron los amigos. Ellos quisieron iniciar en la recepción grabando una psicofonía diciendo: me llamo Brian. ¿Hay alguien aquí? ¿Podría alguien manifestarse?
Al concluir y reproducirla no se escuchó nada extraño y continuaron grabando. Luego subieron al segundo piso a ver cómo estaba la ventana, pero mientras grababan se escuchó un ruido que los espantó y al voltear espantados se dieron cuenta que solo fueron unos pájaros que salieron volando. Los amigos siguieron caminando hasta llegar al pabellón de epilépticos, pero al entrar notaron que habían paredes pintadas con símbolos religiosos y cosas muy raras. Solo grabaron y siguieron caminando hasta llegar al pabellón de retraso mental. En ese lugar empezaron a grabar unas escenas cuando de repente Derek gritó porque vio una sombra. Pero al prestarle más atención se dio cuenta que solo era la sombra de Brian. Fue entonces que los amigos hicieron una pequeña pausa para comer algo, ya que era más de medianoche. Pero de la nada la psicofonía que habían grabado se reprodujo sola, y repitió lo que dijo Brian, pero al final había mucha estática y se alcanzó a escuchar un fuerte grito que dijo sí. Y fue cuando se escuchó que varias ventanas se abrieron y cerraron solas. Los amigos estaban tan felices que dejaron todo y continuaron investigando. Pero al llegar a un pasillo quisieron hacer unas tomas panorámicas, y Brian, que es el camarógrafo principal, se dio cuenta que había una sombra al final del pasillo, y al acercarse un poco más y encender las luces vio que era una enfermera que gritó y empezó a correr hacia ellos. Entonces los tres amigos corrieron lo más rápido que pudieron y llegaron a la habitación con el gran espejo y la bañera. Pero la puerta luchaba por abrirse y de la nada solo había silencio. Los amigos no tardaron mucho en recordar el lugar en el que estaban. Entonces Derek les dijo que tenían que irse de ese hospital, y cuando Derek voltea al espejo su propio reflejo deja de moverse como él, y se le deforma la cara para que solo su reflejo lo absorbiera a través del espejo. Fer y Brian al ver eso se espantan tanto que salieron corriendo del hospital, llegaron al carro y se fueron directo a un hotel que vieron. Tomaron sus cosas y se dirigieron al elevador, ya que su habitación era en el cuarto piso. Pero para su mala suerte cuando el elevador abre sus puertas, se encuentran en el hospital otra vez, pero esta vez es completamente diferente ya que entraron en una dimensión alterna, pero ellos no lo descubrieron hasta lo que ocurrió después. Fer y Brian estaban tan espantados, por lo que le sucedió a Derek y por lo que pasó en el elevador y decidieron salir del hospital otra vez. No pasó mucho tiempo hasta que llegaron a el pabellón de epilépticos. En ese lugar las cosas estaban totalmente diferentes a como las habían visto. Y fue entonces que Brian escuchó un ruido atrás de él y vio el horror. Una figura que parecía humana pero era gris, no tenía ojos, era muy alto y con una boca enorme gritó tan fuerte que los dos amigos empezaron a correr, y ese ser fantasmal los perseguía, y cuando creyeron llegar a la salida el ente paranormal se desintegra enfrente de ellos, dejando solo una nube de polvo. Fer estando al borde del llanto tomó una mesa y derribó la puerta principal. Pero para su horror no había salida, sino que había un pasillo enorme. Caminaron por el pasillo y se refugiaron en un cuarto que encontraron. Brian no dejaba de filmar y puso la cámara en una posición que los grabara para que así pudieran descansar un poco. Mientras los dos dormían, la cámara se movía extrañamente y se movió a la ventana que estaba en el cuarto, y en la puerta estaba una mujer que solo los observaba. Y de repente se cayó la cámara y Brian despertó, y él solo se dirigió a otro cuarto. Ya cuando estaba en otro sitio empezó a grabarse a sí mismo, se despidió de todos y empezó a llorar pero no se percató que algo se acercaba a él, hasta que escuchó un ruido. Volteó y era el médico con las enfermeras. La cámara cae. Y solo se ve como Brian es arrastrado. Muerto. Fer cuando despierta, empezó a buscar a Brian y solo encontró la cámara, y al ver lo último que grabó, le dio mucho miedo y empezó a correr en busca de una salida. Fer empezó a caminar por zonas del hospital que no cuadraban con el mapa, caminó por un pasillo lleno de puertas, y de repente las puertas empezaron a destrozarse de una manera muy violenta, se escuchaban gritos por todos lados. Cuando llegó él al pabellón infantil a lo lejos se escuchaban murmullos, se acerca un poco, y ve que es una niña, que le dice que si juega con ella. De repente la niña violentamente se acerca a Fer, y al voltear para correr, frente a él estaban 4 chavos, y uno de ellos no tenía lengua. Entonces otra vez empieza a correr, y un ser demoníaco lo sorprende por una puerta, pero Fer corre hasta que llega a un lado del hospital que no está en el mapa. Es la sala de cirugía.
Al entrar, se da cuenta que el médico experimentaba con los pacientes, y además realizaba rituales prohibidos, pero además encontró una cámara ya vieja y con mucho polvo. Fer la toma y al ver el video se da cuenta que es de los dos chavos, y que para su sorpresa uno de ellos es el que les contó varias historias antes de entrar al hospital. En eso suelta la cámara y de pronto, el médico lo ataca. Fer grita y empieza a decir que no está loco, que quiere irse a su casa, pero ya es muy tarde, porque ya se volvió completamente loco, y se quedó en esa dimensión solo. Y acompañado del médico y del chavo que supuestamente se suicidó 6 meses después que logró salir. Ya que él es un ser demoníaco más controlado por el